Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla de extensión universitaria del día de hoy, que lleva por título Carmen Balcells, combinación afortunada de inteligencia y perseverancia. La charla estará a cargo del doctor Carlos Romero, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Artes. El profesor Carlos Romero es ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en ingeniería agrónoma también de la Universidad Politécnica de Madrid, máster en profesorado de educación secundaria de la Universidad Católica de Ávila. Ha hecho estancias doctorales en Bélgica, Estados Unidos, Francia y Australia. Desde el 2012 es profesor contratado doctor en la Universidad Católica de Ávila e imparte docencia en las asignaturas del ámbito de la ganadería, tanto en el grado como en el máster. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Ciencias y Artes y director del máster en Ingeniería Agronómica. Es coordinador Erasmus para las áreas agropecuaria, ambiental y forestal. Ha participado en semanas internacionales Erasmus en Italia, Polonia y República Checa. También ha estado como profesor invitado en 2 universidades francesas en los años 2022 y 2023. Es autor de 5 libros, de 23 artículos JCR y de 16 artículos de divulgación. Fue ponente en la conferencia inaugural del curso 2015-2016 en la Universidad Católica de Ávila con el título Laudato Si, el daño del antropocentrismo a la casa común. Ha dirigido 105 trabajos fin de carrera y ha obtenido el Premio Nacional en los Estudios de Ingeniero Agrónomo, el 10º Premio Cristóbal de la Puerta de la Editorial Agrícola Española y el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Vale. Buenos días a todos. Gracias, Franci, por la presentación. Bueno, en primer lugar quería dar la enhorabuena al que ha hecho el cartel porque me ha gustado mucho. No sé si sois vosotras las del fondo las que lo habéis hecho, pero ayer por la tarde cuando me fui de aquí bajé por la escalera y vi el cartel. La verdad es que me pareció que estaba muy bien y que las fotos eran muy acertadas. Me gustó mucho el diseño del cartel. La verdad es que podríamos habernos saltado esta presentación porque nada de lo que se ha dicho guarda relación con la charla en el sentido de que sí, yo soy ingeniero agrónomo y hoy vengo a hablar de una figura que está relacionada con la literatura y, por tanto, bueno, lo que vamos a ver, pues, no tiene nada que ver con mi trayectoria profesional. En un primer lugar, pues parece discordante, ¿no?, que a lo mejor un ingeniero hable de literatura, pero yo creo que precisamente este es el foro donde tiene más sentido que nunca, porque esto es una charla de extensión universitaria y, como la palabra indica, aquí estamos pues para extender, para ampliar horizontes, para mirar hacia los lados, para abandonar la senda y ver un poco qué se hace en otros campos. Entonces yo creo que es precisamente tiene mucho sentido que un ingeniero hable de esto y para que veáis que lo que vamos a contar hoy aquí le interesa a cualquiera, independientemente de lo que haya estudiado, independientemente del ámbito en el que trabaje, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una figura que a mí me parece muy relevante, no tanto por las cosas que hizo, sino por cómo las hizo. Y de su figura yo creo que todos podemos aprender para nuestro día a día, sacar lecciones y nos puede ayudar a tener referentes como esta persona, pero muchas otras también, cuando bueno, pues nos encontramos con dificultades o cuando estamos cansados o cuando pues, tenemos derrotas, ver otras personas cómo reaccionaron, cómo se sobrepusieron a ello y cómo alcanzaron el éxito. Carmen Balcells no es una figura muy conocida en España, más allá de lo que es el ámbito de la literatura, la gente que de letras sí la conoce. Y bueno, y su vida pues para muchas personas puede haber pasado desapercibida, pero yo os digo que hay mucho que aprender de ella. Vamos a recorrer una serie de diapositivas, pero antes os digo por qué me parece interesante. Voy a poner un poco en contexto su figura. Mirad, esta mujer, como pone ahí abajo, nació en 1930 en una aldea diminuta de la provincia de Lérida, una aldea de unos 40 habitantes o así. Era la mayor de una serie de hermanos, creo que 4 o así. Es una mujer que no llegó a ir a la universidad, es una mujer que no tuvo estudios superiores y pensad que estamos hablando de la época de la posguerra, la época de Franco, mujer de un pueblo diminuto, que no tiene estudios, que es mujer, que entonces contaba. Y aún así vais a ver cómo llegó lejísimos, lejísimos
en su vida profesional. Y todo eso lo debe a su inteligencia, que eso es una cosa pues innata, pero otras cosas se pueden desarrollar. Ella debe mucho a su inteligencia, pero debe mucho a su valentía, debe mucho a su capacidad de trabajo y debe mucho a su constancia. Y esto de la constancia, la capacidad de trabajo y la valentía se desarrolla, ¿de acuerdo? Pues la inteligencia sí que a lo mejor es más genético y depende de uno mismo, pero las otras cosas le reportaron mucho éxito y eso cualquiera en su campo lo puede tener. Entonces, pensad esto, ¿eh? Pensad que es una persona que parte de un pueblo diminuto de Lérida, es mujer, no tiene estudios y llega lejísimos, ¿de acuerdo? Mario Vargas Llosa, bueno, cuando esta mujer fallece en 2015 y en 2016 se le hace un homenaje en el que participan muchísimos escritores. Bueno, ahora os cuento cuál fue su trabajo. Y Mario Vargas Llosa dice de ella que el legado de Balcells no es menos importante que el que deja un gran escritor, pintor o músico. ¿Qué hizo Carmen Balcells? Lo vamos a ver después, pero para que entendáis. Esta mujer se convirtió en agente literario. ¿Qué es un agente literario? Puede que muchas veces en las películas hayáis oído hablar del representante de un actor, ¿no? De cuando le ofrecen un papel en una película a un actor o cuando le ofrecen hacer publicidad, el actor muchas veces dice, bueno, gestiónalo con mi agente o con mi representante, ¿no? Llega a un acuerdo económico con él. Pues el agente literario viene a ser para los escritores lo que el representante o el agente para los actores. Esta mujer se inventó una profesión que no existía, todo ideado por ella, de yo lo que voy a hacer es que voy a representar a los escritores, me voy a encargar de obtener traducciones de sus obras, me voy a encargar de que manuscritos inéditos sean publicados por editoriales, voy a encargar adaptaciones cinematográficas, yo me voy a encargar de toda la labor comercial, de fomento y divulgación de las obras que esta gente escribe. Esta gente lleva la parte intelectual, pero muchas veces esta gente ni tiene tiempo ni sabe cómo gestionar comercialmente su trabajo intelectual. Yo me voy a encargar de esa parte. Ella acordaría un porcentaje, como el representante de un actor, de todas tus ventas, pues yo me llevo, no lo sé, me lo voy a inventar, el 5, el 10%, el 8%, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero yo te descargo de ese trabajo. Tú preocúpate de la parte intelectual, de la parte académica, y yo me encargaré de contactar con editoriales, de que esto se publique, de que esto se traduzca, de darle difusión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en realidad, es verdad que el mérito de los libros es fundamentalmente de los escritores, ¿no? El mérito de los libros de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa o de Nelly Piñón o de Isabel Allende reside en ellos. Ellos son los que tienen la idea, los que lo escriben, lo redactan. Pero en un porcentaje también, en una proporción también, estos escritores han alcanzado el éxito y han sido conocidos y sus obras existen y todo el público disfruta de ellas gracias a que ella estaba acompañando a estos escritores y propició la publicación de estos libros. Porque a lo mejor esta gente es muy inteligente, es muy brillante intelectualmente, redacta libros que son muy enriquecedores, pero si no logran que se publiquen, al final nadie los conoce y no llegan al gran público. Entonces, está la labor de esta mujer que permite que todos estos libros se publiquen, que estas personas puedan ganarse la vida escribiendo libros y se despreocupen de la parte comercial. ¿De acuerdo? Con lo cual también de ella depende el éxito de estos escritores. ¿De acuerdo? De esa parte más material o más pecuniaria. ¿Vale? Bien, como digo, nace en agosto de 1930 en una aldea diminuta de unos 40 habitantes de la provincia de Lérida, a medio camino entre Lérida y Barcelona. Es hija de un matrimonio, el padre es agricultor, la madre también es de entorno rural, pero bueno, una familia un poco más culta, la madre habla francés, la madre toca el piano y la madre tiene inquietudes para la educación de sus hijos. La madre tampoco había llegado a formarse mucho, pero precisamente como ella había percibido en sí carencias formativas, trata de evitar que esto ocurra en sus hijos y esta, que es la mayor, pues la manda interna a un colegio en Barcelona. Aunque es la mayor, todavía en aquellos años en Barcelona rige lo del hereu y es que hereda el varón mayor. Entonces, aunque ella es la mayor, no va a heredar nada de sus padres, luego más vale que se forme y que encuentre un trabajo, porque allí de las propiedades rústicas que tiene el padre no va a recibir nada. ¿Vale? Uy. Entonces, bueno, entra interna en un colegio en Barcelona, justo después de la guerra. En 1954 viaja con una amiga a Italia, ella siempre lo cuenta como un viaje muy enriquecedor, la primera vez en su vida que sale al extranjero.
Bueno, le amplía mucho los horizontes, le amplía mucho la mente ese viaje y se pone a trabajar, ¿de acuerdo? Trabaja como secretaria en una empresa que realmente es una fábrica constructora electromecánica, trabaja aquí hasta el año 62. Vale. Providencialmente, estando de secretaria en esta fábrica, en esta industria, viene un día un señor rumano que se llama Vintila Oria. Viene a esta fábrica porque no sé muy bien exactamente qué maquinaria necesita, pero es algo relacionado con la impresión de libros y le dicen a ella, atiende a este hombre. Atiende a este hombre, le acompaña, escucha sus necesidades. No sé si al final verdaderamente le dotan de la maquinaria que necesita, pero a raíz de hablar varias veces con él, este hombre le cuenta que tiene una agencia literaria, que tiene una agencia que representa a escritores, que es la agencia Acer. Esta mujer, que es muy curiosa, esta mujer encarna un poco el estereotipo del catalán espabilado, emprendedor, negociante, esta mujer que tiene esa inteligencia natural, espabilada como ella sola, muy rápida, se adelanta a las cosas. Bueno, pues presta atención, es joven todavía, tiene inquietudes, se interesa por... ¿Y eso en qué consiste eso de una agencia literaria? ¿No? Le pregunta a este hombre rumano que está aquí en España. Bueno, y se entera un poco de en qué consiste este trabajo y este hombre que ve que es espabilada le dice, oye, mira, la agencia está en Madrid, pero no tengo sede en Barcelona, no tengo delegación en Barcelona. A todo esto esta mujer sigue viviendo en Barcelona y de hecho ya nunca abandonará Barcelona. Desde el año 42 hasta que se muere en 2015 vive en Barcelona. Oye, mira, mi agencia está en Madrid, yo no tengo sede en Barcelona, ¿por qué no te encargas tú de las cosas, delego en ti las cosas que surjan en Barcelona? Voy a abrir una delegación y esta mujer, paralelamente a su trabajo de secretaria en la fábrica esta, empieza poquito a poco, a ratos, a llevar en Barcelona cosas que le delega desde Madrid este hombre, bueno, pues que surgen allí, ¿de acuerdo? Ya os digo, no existe como tal este trabajo. Antiguamente las editoriales tenían condiciones muy abusivas, las editoriales pagaban lo que querían a los escritores, adquirían derechos a perpetuidad sobre la propiedad intelectual de las obras, unas condiciones muy duras y muy abusivas. Bueno, las editoriales, la verdad, que abusaban muchísimo de la necesidad de los escritores por publicar. Entonces, no existe este trabajo. Este hombre tiene esta agencia en Madrid, delega en ella tareas en Barcelona. Este hombre, en un momento dado, tiene que exiliarse a Francia porque, bueno, él es rumano, como digo, y bueno, empieza a circular como un bulo de que él está relacionado con el Partido Comunista Rumano y se tiene que ir. Y le ofrece a esta mujer, pues ya que tú has trabajado conmigo una serie de años, no muchos, 2, 3 años, y ya conoces un poco el percal, sabes cómo se lleva esto, pues mejor que una persona que parta de cero, mejor que te quedes tú con mi agencia, te la vendo. Creo recordar que en aquel momento, hacia finales de los 50, creo que le pide 100.000 pesetas, ella no tiene este dinero y le dice, no, no te lo puedo comprar, no te puedo comprar la agencia. Pero ella, que es espabilada, insisto, piensa, bueno, no le he comprado a él su agencia, pero puedo montar la mía propia, si ya sé de qué va esto. Entonces, en el año 1960 crea su propia agencia literaria. Parte de cero. No es una persona intelectual, no es una persona académica, no conoce en realidad esto más allá de las pequeñas tareas y encargo que le ha hecho este hombre rumano durante 2, 3 años. ¿De acuerdo? Sigue trabajando de secretaria. Pero enseguida, como trabaja muchísimo, le dedica muchas horas y es muy espabilada, esto despunta. También es verdad que, como vamos a ver ahora, estuvo, como se suele decir, en el momento exacto, en el lugar exacto. Tuvo también suerte, por supuesto, la acompañó a la suerte. Bueno, se casa en el año 62, tiene un único hijo que nace en el 64 y en 1965 viaja a América. Es otro viaje que es fundamental en su vida. Crea la agencia en el año 60 y en el 65 ya está prácticamente consolidada. Porque esta mujer fue muy avispada y se dio cuenta y dice, vamos a ver, yo represento la literatura en español, pero esto no es solo ni Barcelona ni solo España, está todo Hispanoamérica. Y encima allí hay una libertad de escritura y de redacción que aquí en España con la censura no tenemos, con lo cual puede que es que incluso allí se estén escribiendo mejores libros que en España. O sea, lejos, o sea, para nada vamos a menospreciar a Sudamérica, aunque sea más complicado viajar, aunque no conozcamos para nada a los escritores, es que a lo mejor allí hay una cantera mucho más interesante que aquí. Y entonces ella hace un primer viaje, creo que es a México. Hay un escritor español, claro, y aparte a ciegas, no hay internet, no hay televisión, no hay nada, bueno, televisión incipiente. Hay un escritor español que es Caballero Bonal, que le habla, oye, hay un colombiano jovencito
que todavía no ha escrito gran cosa, pero a mí me da que ese va a llegar lejos. Se llama Gabriel García Márquez. Está exiliado, ahora mismo ya no vive en Colombia, vete a conocerle. Y entonces en el año 65 se va y queda con él, creo que es en México, dice que le cae fatal de primeras, que es absolutamente prepotente, soberbio, estúpido, le cae fatal, pero se da cuenta, bueno, venga, ha sido una primera impresión, pero puede que aquí haya recorrido, haya trabajo. Y empieza a trabajar con él. Bueno, esto es un poco para que ubiquéis dónde está el pueblecito donde nació, entre Lerida y Barcelona. Esta es ella de niña, que ya os digo es la mayor de 4 hermanos, pero como en aquella época heredaba el varón mayor, el hereu, a ella espabila que no vas a heredar nada. Esto es ya un poco cuando más o menos monta la agencia. ¿De acuerdo? Bueno, la crea en el año 60, estuvo ubicada en esa dirección y de año 73 hasta la actualidad está en la avenida Diagonal. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, si podéis llegar a comprar un pisazo en la avenida Diagonal, es que le fue muy bien. Este es el primer escritor al que representa. Ella no es conocida, no conoce escritores, no conoce a nadie en la universidad. Ella, pues como una hormiguita, trabaja, se mueve, es espabilada, no espera que le lleguen las cosas, va a buscarlas. ¿De acuerdo? Hay una expresión que me gusta a mí mucho que es que el interés tiene pies. Si a ti te interesa algo, muévete y búscalo. Es ella la que va buscando. Ella, que también implica osadía y demuestra que no tenía ningún complejo de inferioridad. Yo que no tengo estudios, que no he pisado en una universidad, me atrevo a ir a buscar a escritores, que es verdad que en aquella época todavía no estaban consagrados, que eran escritores jóvenes, voy a buscarlos y les voy a decir, oye, yo te ofrezco esto, tú escribes y yo te vendo los libros. Que también, de primeras, muchos se quedan atónitos. Bueno, ¿esta mujer quién es? ¿De dónde sale? ¿Y qué es eso de que tú me vendes los libros? Porque ella crea una profesión que no existía en España. Es verdad que se inspira en lo que ya hacía el rumano, pero no existía eso como tal. Los escritores escribían, iban a la editorial le pagaba lo que les daba la gana, les hacía firmar unos contratos súper leoninos y abusivos y se tenían que apañar y callar. Este es el primer escritor al que ella representa. Juan Marsé, que fue premio Cervantes, lo representa también desde el año 62. También es uno de sus primeros escritores. Luego os voy a poner un vídeo cortito de él habla de cómo la conoció. A lo largo de su carrera representa, fijaros, a gente que ha sido premio Nobel, que ha sido premio Cervantes, que ha sido académico de la lengua, premio Príncipe de Asturias. Con lo cual, fijaros qué ojo tenía. Tuvo suerte también, pero también tuvo ojo de... Ella, claro, llegó en el momento justo, o sea, porque es muy fácil decir, no, pues es que yo ahora quiero representar a la escritora de Harry Potter. No. O sea, ella se dio cuenta cuando estaban en sus inicios, cuando no tenían un duro, cuando nadie apostaba por ellos, cuando no eran nada conocidos. Pues acabó representando a 2 premios Nobel, como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Ella decía que solo con los ingresos de Gabriel García Márquez, no sé si decía que era el 37% de los ingresos de su agencia, un solo escritor. Pero claro, premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa. Un montón de premios Cervantes. Carlos Fuente, Vargas Llosa, Álvaro Mutis, Juan Marsena, María Matute, Juan Goytisolo, Eduardo Mendoza. Muchos escritores catalanes, pero muchos escritores hispanoamericanos. Premios nacionales de las letras españolas, Manuel Vázquez Montalbán, Ana María Matute, Juan Goytisolo, José Luis San Pedro, el hermano del otro, Luis Goytisolo, Carmen Riera, Rosa Montero. ¿De acuerdo? Pongo algunos, puede que haya más, pero yo los que sé que he representado. Premios Príncipe de Asturias, algunos se repiten porque han tenido varios premios. Vargas Llosa, Carlos Fuente, Álvaro Mutis, Nelida Piñón. Nelida Piñón escribía en portugués, era una escritora brasileña. Académicos de la lengua, Vargas Llosa, Goytisolo, Ana María Matute, Carmen Riera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es muy conocido, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, ¿de acuerdo? Vargas Llosa, que todavía vive, que es peruano. Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, ¿de acuerdo? Que ella es chilena, pero exiliada en Venezuela. Nelida Piñón, que os digo que es brasileña. Carlos Fuentes, que era mexicano. Vázquez Montalbán, español, que escribió un libro muy famoso que se llamaba... ahora no me acuerdo. De un detective, ahora no me acuerdo. Vázquez Montalbán. Bueno, aquí está con él. Eduardo Mendoza, que todavía vive, que es el del caso Savolta, que es también el de Sin Noticias de GURB, que escribe literatura muy asequible, también con mucho sentido del humor, muy cómica, ¿de acuerdo? José Luis San Pedro, Juan Goytisolo, Jaime Gil de Viedma, que era un poeta, Javier Cercas, que es un escritor contemporáneo, Ángeles González Cinde, que fue ministra de Cultura, que es guionista de cine, Ana María Matute, que tiene también Olvidado Rey Gudú y libros muy famosos, cuentos, sobre todo escribía cuentos. Carmen Riera, que vive, que es académica, es profesora, bueno, ya está jubilada, fue profesora de universidad en Barcelona. Bien, se atribuye a ella lo del boom latinoamericano. Es verdad que lo que os digo, el mérito realmente reside en los escritores, pero ella supo identificarlos y supo darles facilidades desde el punto de vista material.
¿De acuerdo? Aquí está García Márquez, Vargas Llosa, este creo que es José Donoso, que es un escritor chileno. O sea, ella se dio cuenta enseguida, yo tengo que ir más allá de España, el español va mucho más allá de España, y desde el principio de la agencia, de creación de la agencia, se plantea eso: mi destino es América. ¿De acuerdo? Y ella es la que propicia, es verdad que no solo depende de ella, por supuesto, pero que ella propicia el encumbramiento de estos escritores y su fama mundial y la divulgación de sus obras, que a lo mejor si ya no hubiera estado junto a ellos, sus obras no habrían tenido la difusión que alcanzaron. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, Vargas Llosa siempre cuenta que cuando Vargas Llosa y Carmen Balcells se conocieron, Vargas Llosa tenía una situación económica muy precaria, lo pasaba fatal, vivía en Londres, tenía que dar muchísimas horas de clase para poder subsistir, porque con lo que él escribía no salía adelante. Y ella le dijo: pues mira, yo te voy a ayudar para que te puedas dedicar exclusivamente a escribir y no tengas otras distracciones que te quiten tiempo de aquello en lo que verdaderamente tú eres bueno y para lo que vales. ¿De acuerdo? También les insufló mucha confianza en sí mismos, ¿de acuerdo? Y eso por parte de ella es muy valiente, porque ella realmente eran castillos en el aire en un principio. Eran apuestas arriesgadas, ¿vale? Bueno, representó, como digo, a estos escritores y un poco más tarde Isabel Allende. Incluso ella llegó a dinamizar mucho la vida cultural en Cataluña, porque a muchos de ellos los hizo ir a vivir a Barcelona. Vente aquí, yo me encargaré de tus condiciones, de tus necesidades materiales, tú te vas a despreocupar, yo te busco una casa, yo busco colegio para tus hijos, yo me encargo de todo, ¿de acuerdo?, para que tú te centres en escribir y saques adelante tus libros. Y eso también, el hecho de que en una serie de años hubiese todos estos escritores en Barcelona, enriqueció muchísimo la vida cultural de la ciudad. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, en esto no me voy a detener porque esto es anecdótico. Esta mujer, los escritores siempre han contado, la querían muchísimo, los escritores han contado de ella, pues eso, que les facilitó la vida, que apostó por ellos cuando no eran conocidos, que le deben el éxito a ella, etcétera, etcétera. Pero también, bueno, como era una persona también muy peculiar, ¿de acuerdo? Luego también, pues muchas veces el éxito le hizo tener una personalidad un poco arralladora, también acabó siendo un poco soberbia y prepotente, lo que criticaban García Márquez, pero bueno, tiene también, bueno, sus facetas y sus aristas y no todo es bonito, la verdad. Pero los escritores también cuentan de ella, de cómo verdaderamente, para que ellos se pudiesen centrar en la tarea de escribir y no tuviesen distracciones ni pérdida de tiempo en otras cosas, pues lo que os digo, desde que buscaba colegio para los hijos, desde les buscaba amigos, si tenían momentos de bajón emocional les ayudaba, les ayudaba a encontrar casa, bueno, hacía un montón de comidas, fiestas, para que se sintiesen arropados, aunque no estuviesen en su país, hacía mucho catalizador entre ellos, les ponía en contacto, bueno, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, Vázquez Montalbán se murió, estaba creo que en la cola de embarque en el aeropuerto en Bangkok, en Tailandia, le dio un infarto y se murió allí. Ella removió Roma con Santiago para traer el cadáver. Nélida Piñón una vez iba yendo de Barcelona a Madrid, tenía que coger un vuelo de vuelta a Brasil. En Soria le pilló una nevada enorme. Ella consiguió que un helicóptero de la Vuelta Ciclista a España fuera a recoger la Soria y la llevase al aeropuerto. Y como esto, infinidad de anécdotas tremendas. Estas son anécdotas personales que en realidad nos dan un poco igual, porque es casi cotilleo más que otra cosa, pero bueno, que tal vez esto tiene también su lado malo, era demasiado invasiva en la vida de sus autores, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa que sí que es súper interesante, y esto a mí también me hace ver que el éxito muchas veces depende del tesón de cada uno y de la iniciativa personal que uno se marque. Su papel, pues, era ser agente literaria. Yo, bueno, pues consigo que se publiquen tus libros, luego que se traduzcan, algunos que se adapten al cine, gestiono esto, renuevo contratos, yo llevo todo el papeleo, yo llevo todas las ventas, yo llevo toda la parte económica y tal material. Y se podía haber quedado en eso y punto, y punto. Pero ella se preocupaba mucho por el bienestar emocional y económico de sus escritores y se da cuenta, bueno, por supuesto, ella es hiperodiada por las editoriales. Cuando ella llega, se planta, va a las editoriales y le dice: eso que venís haciendo de pagar una miseria, quedaros con la propiedad intelectual de por vida, vosotros encima de las traducciones os quedéis con todo, etcétera, eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Claro, fijaros que en los años 60, a las editoriales que eran súper poderosas, una mujer, paleta, llega y les diga lo que tienen que hacer, bueno, la insultaban, la maltrataban, la hacían llorar, se creó un montón de enemistades
pues sí, tendría su momento de bajón, tendría su momento de pasarlo mal, pero diría, a mí me da igual, yo tengo clara la meta y la voy a perseguir. Eso es como lo que dice siempre Lidia de una determinada determinación. ¿De acuerdo? Pues yo tengo claro hacia dónde voy y lo voy a perseguir, me da igual los palos que me pongan en las ruedas, las zancadillas que me hagan y todo lo que me hagan sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, ella fue tremendamente odiada por las editoriales y bueno, trataron de hundirla en la miseria. O sea, trataron de verdad de hacerle la vida absolutamente imposible, porque que viene esta mujer aquí a desmontarnos el chiringuito. Más esta, con perdón, gorda paleta que pinta aquí diciéndonos lo que tenemos que hacer, que no tiene ni idea de nada. Pues me da igual lo que me llames, yo lo voy a hacer. Bueno, pues no solo que se enfrenta a esta gente, no solo que desmonta todo esto, defiende a los escritores, que eso ya era muchísimo, ya había logrado muchísimo, pues aún así se da cuenta de una cosa. Y es que los escritores tenían que declarar, cuando hacían la declaración de la renta, tenían que declarar a Hacienda de golpe, porque la editorial, esta mujer lo que consiguió fue, yo voy a esta editorial, mire, tengo la siguiente novela de Gabriel García Márquez. Probablemente esto va a ser un exitazo. ¿Cuánto me paga usted por esto? Le digo, pues le voy a pagar, me lo voy a inventar, 100.000 euros. Vale, por 5 años usted tiene la exclusividad de publicar este libro, ha pagado 100.000 euros para este escritor. ¿Qué ocurría? Que Gabriel García Márquez hacía la declaración de la renta, había ingresado ese año 100.000 euros, eso es un montón de dinero, y a lo mejor llegaba a Hacienda y le decía, pues muy bien, el 50% es lo que da Hacienda. Y entonces ella dijo, joder, pues en realidad eso es un poco injusto, porque si esos 100.000 euros, en vez de percibirlos en un solo año, los percibe a lo largo de los 5 años que este editorial va a estar vendiendo estos libros, cada año son 20.000 euros. Y entonces ya 20.000 euros no se paga a lo mejor el 50% de impuestos, se paga a lo mejor el 19%. Bueno, pues ella dijo, pues yo voy a lograr que la tributación de los derechos de autor sea distinto. Pues ella remueve Roma con Santiago, consigue que Aznar, que entonces era el presidente del gobierno, la reciba en la Moncloa, que fijaros que ella se toma esta molestia, que en realidad era para sus autores, que a ella le daba igual, iba a seguir cobrando lo mismo, era para los impuestos que pagaban sus escritores. Fijaros lo difícil que es que ella llegue al presidente del gobierno, pues ella llega, la recibe un día, va acompañada de 2 escritores, le cuenta esto, luego hace seguimiento para que eso no se quede en nada y logra, pero además poco tiempo después de la entrevista con Aznar en la Moncloa, logra que se publique un Real Decreto que modifique la tributación de los derechos de autor y que entonces se tribute de manera escalonada y no de golpe por los anticipos. Y que así, después de toda la labor creativa que hay y todo el esfuerzo intelectual que hay, cuando reciben por fin la recompensa económica, que no se quede pues, el 40 o el 50% en Hacienda. Y ella logra esto. ¿De acuerdo? Bueno, logra otra serie de cosas. También hay proyectos que no logra. O sea, no todo es bonito, no todo es éxito. Pero bueno, si aspiramos a 100, a lo mejor logramos 30. Y lo que logramos es importante. Por supuesto, yo digo, no todo es bonito. Al final, bueno, pues también ella, pues bueno, las miserias del ser humano, ¿no? Pues ella, pues al final acaba siendo una persona pues muy encumbrada. Pasa a ser una persona que parte de un pueblecito, tal no sé qué, a ser una persona que maneja millones de euros. Pues también llega a ser, pues, lo que os decía, muy invasiva en la vida de la gente, se cree con derecho a opinar de todo, a decirlo todo, y bueno, pues también tiene eso, se vuelve un poco prepotente, se vuelve tal. Parece ser que tiene un carácter muy cambiante, te la podías encontrar de buen humor o hecha una bruja. Luego, pese a ser mujer, era muy machista, ¿de acuerdo? Creía mucho más en los hombres que en las mujeres, aunque bueno, era íntima amiga de Isabel Allende, de Ana María Matute, de Nélida Piñón, pero en general creía más en la capacidad de un hombre que el de la mujer. Luego, es verdad que fue visionaria en el sentido de que apoyó a gente cuando no era conocida, pero también a otra gente la rechazó y ve tú a saber si verdaderamente, hasta qué punto ella era una voz autorizada para saber si tenían mérito literario o no, escritores que estaban comenzando, y hubo gente a la que la despreció y pasó de ella. Hubo un escritor chileno, José Donoso, que llegó a ser un escritor muy conocido, que escribió un libro, El jardín de al lado, que es una crítica abierta a ella, es una novela sobre una agente literaria que tiene otro nombre, pero básicamente lo que hace es ponerla verde, ¿vale? Trata muy mal a los editores, pero bueno, eso en realidad es para defenderse, eso es en defensa propia. Luego, cuando ya tiene esa posición encumbrada, maneja tanto dinero que se vuelve prepotente, que eso también a mí, yo qué sé, me parece un poco estúpido, pero bueno, anhela conocer gente poderosa, porque claro, ella cree que puede obtener trato de favor, entonces
no sé, como tiene mucha titulitis, los cargos como que la atraen mucho y, bueno, pues de la misma manera que remueve Roma con Santiago para conocer a Aznar, pues también quiere conocer al rey, quiere conocer a Fidel Castro y todo lo acaba logrando. Pero en realidad eso es yo que sé, a mí eso me parece una tontería, la verdad. Pero bueno, esa obsesión por rodearse de gente poderosa y eso, yo qué sé, ¿no? De porque alguien tiene un cargo, pues yo qué sé, como que le gusta. Entonces aquí está con Fidel Castro. Logra la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, logra ser doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hace 2 años, ya a título póstumo, una plaza de Barcelona lleva su nombre. En México hay un centro documental muy importante, un archivo gigantesco que lleva su nombre. Esto es la inauguración de la plaza en Barcelona, creo que es hace 2 años o hace año y medio, una cosa así. En el año 2000 cumple 70 años y dice que se jubila, lo he puesto entre comillas porque ningún escritor se lo crea, es una persona que vive para trabajar, le dedica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nadie se cree que vaya a ser capaz de desconectar, pero sí, de primeras. Ella, por supuesto, al principio lleva esto sola, pero luego, claro, su agencia crece y contrata un montón de personas y tiene mucha gente trabajando en la agencia. Bueno, mucha, a lo mejor, yo qué sé, entre 15 y 20 personas trabajando para ella en la agencia, porque el volumen es gigantesco. Entonces, bueno, delega a las personas como más veteranas y ella se va a su pueblo, se vuelve a su pueblo de allí de Lérida y tal. Pero bueno, de vez en cuando llama, está un poco pendiente, tal, pero bueno, como es así de invasiva y lo que os digo, se vuelve un poco prepotente de yo lo sé todo, los demás no, considera que las cosas se hacen regular y a los pocos años vuelve a Barcelona y decide llevarlo. Tuvo muchos problemas conyugales en su vida, que es también lo malo de volcarse tanto en el trabajo. De hecho, fijaros, una cosa que me gusta mucho, en 1982, Carmen Riera, una escritora que ella representó, le hizo una entrevista. Ella concedió poquísimas entrevistas, no quería ser tampoco, no quería mucha notoriedad pública, sorprendentemente. Y en el año 82, Carmen Riera, en una entrevista, le pregunta, dice, cuando tú consigues, aquella época eran pesetas, tú consigues a lo mejor un contrato que te lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y al final, después de pelearlo, de muchas reuniones, de mucha perseverancia, logras un contrato de 10 millones de pesetas, tienes que estar exultante, tienes que estar feliz. Y le contestó, no, estoy satisfecha, pero no estoy feliz, porque la felicidad solo la da el amor. Y yo muchos días no lo tengo. El dinero, fijaros, una persona que maneja millones de euros dice, no, el dinero nunca me ha dado la felicidad, me ha dado satisfacción, pero la felicidad solo me la ha dado el amor. Y no siempre lo he tenido. ¿De acuerdo? Tiene una relación conyugal muy difícil, nunca se llega a separar, también con su hijo tiene una relación muy tensa. Ella quiere que su hijo sea brillante como son los escritores a los que ella representa y su hijo pues se le da malos estudios, nunca llega a cursar estudios universitarios y considera que su hijo le ha defraudado, le ha fallado, no ha alcanzado las aspiraciones. O sea, ser marido e hijo de esta mujer debía ser un papel complicadísimo. Es verdad, ¿no? Honestamente, objetivamente. Con los años, ya un poco en la vejez, se calman las aguas y vuelve a tener una buena relación con su marido, pero bueno, hubo tiempo que estuvieron, no es que se llegaron a separar, pero realmente hacían vidas independientes. ¿De acuerdo? De hecho, cuando se jubilan, se van los dos a la aldea esta de Lérida, cuando ella decide volver a Barcelona, el marido dice, yo me quedo aquí, yo no voy a volver a Barcelona. En 2010, ella acompaña a Vargas Llosa a la recogida del premio Nobel. Ella tiene muchísimos problemas de salud, ya veis, en alguna foto lo habéis visto, tiene problemas de sobrepeso, tiene problemas de azúcar, tiene muchísimos problemas. A los 70 años, que en realidad una persona de 70 años no es una persona anciana, ya está en silla de ruedas, tiene muchos problemas. Eso no le impide viajar, eso no le impide tener una vida hiperactiva, no le impide trabajar un montón, pero tiene muchos problemas. Trató siempre de adelgazar, nunca pudo, envidiaba mucho a la gente delgada y le causaba verdadera una envidia insana, ¿de acuerdo? Y bueno, aun con muchos problemas de movilidad, en 2010 acompaña a Vargas Llosa a recoger el premio Nobel a Estocolmo, a Suecia. Cuando vuelve, su hijo llama, le dice que su padre, porque cuando ella se va, su marido tiene como un catarro, le ingresan porque parece ser que deriva en una pulmonía, neumonía o lo que sea. El hijo la llama a Estocolmo, vente antes, papá ha empeorado. Va al aeropuerto a recogerla y le dice, papá se ha muerto. Y aunque ella había tenido problemas con su marido, al final, ya os digo, habían vuelto como un poco a reconciliarse, la hunde muchísimo. Eso de yo estaba en Estocolmo y mi marido se ha muerto. Yo me fui porque tenía un catarro, esto ha derivado en pocos días en una neumonía y se ha muerto. Eso la hunde muchísimo anímicamente, muchísimo. Entonces ya tiene 80 años, tiene muchos problemas de salud, está muy hundida y dice qué va a pasar con mi agencia. Se empieza a obsesionar, qué va a pasar con mi agencia, qué va a pasar con mis escritores, porque a su hijo no le ve a la altura.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, se obsesiona muchísimo con esto. Trata de venderla. Su archivo lo vende al Estado para que no se pierda. Le pagan también un montón de millones de euros por su archivo. Al final, ¿qué ocurre? Que está en negociaciones con un agente, no sé si es estadounidense o inglés, para la venta de la agencia, porque ella no cree capaz a su hijo de llevarla, ni siquiera a sus empleados, por muy veteranos que sean, ¿de acuerdo? Ella considera que nadie va a estar a su altura, lo cual pues, es muy egocéntrico, muy prepotente, un poco como era Salvador Dalí también. ¿Y qué ocurre? Que estando en negociaciones que se alargan años y años las negociaciones, porque claro, ella nunca está de acuerdo con lo que le ofrecen, con lo que le van a pagar, con las condiciones, con las cláusulas, luego también es tan cambiante, hoy digo A, mañana digo B, tal no sé qué, bueno, pues estando en estas, de repente el 20 de septiembre de 2015 fallece en su domicilio. Con lo cual, para bien o para mal, o no hay mal que por bien no venga, las negociaciones nunca se concluyen porque ella muere, el hijo hereda la agencia y la lleva desde 2015, con lo cual no era tan inepto. ¿De acuerdo? También es verdad que, por supuesto, se apoyará en la gente que está en la agencia y que es más veterana y lo conoce mejor que él. También es verdad que a lo mejor no es equiparable para cuando ella fallece, su hijo tiene 50 y tantos años, pues no es lo mismo una persona de 50 y tantos años que es ya más madura y más asentada, que a lo mejor ella lo compara con cuando su hijo tenía a lo mejor, yo qué sé, 20 y tantos, 30. ¿De acuerdo? Este es el estado que tenía al final de su vida. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, creo que tenemos... Sí, tenemos un poco, he ido un poco a la carrera porque os quería poner unos vídeos cortitos, son fragmentos. Mira, este es de cómo conseguía, es un fragmento, varios escritores hablan, 3 en concreto, demuestran cómo la conocieron, para que veáis de cómo era espabilada, cómo se movía, eso de que el interés tiene pies. Si a ti te interesa algo, muévete, no esperes a que te llegue, ¿de acuerdo? Entonces, cómo ella va buscando escritores. Este es Juan Marsé, que os digo, fue premio Cervantes. Luego va a hablar Isabel Allende, que es famosísima, la de Casa de los Espíritus chilena, y Eduardo Mendoza, el de Sin Noticias de Gurb. Y luego os pongo uno de Vargas Llosa. Yo acababa de publicar la primera novela y un día al salir del taller por la tarde llego a casa y me encuentro a Carmen hablando con mi madre. Bueno, me encuentro a una señora que no conozco en absoluto hablando con mi madre. Estaban además sentadas en una mesa camilla tomando un té, creo recordar, y así en plan de palique, pero como si se conocieran de toda la vida. Una cosa muy, muy curiosa. Me quedé. Bueno, enseguida supe a qué venía, porque me contó que estaban montando una agencia literaria y que estaba buscando autores, ¿sí? Contratando autores para representarlos, para traducciones, para los derechos, etcétera. Yo era una chilena exiliada en Venezuela que había escrito un libro de casualidad, un libro que yo no sabía lo que era, no sabía si era una novela, si era una memoria, qué es lo que era, y lo había ofrecido a diferentes editoriales en Latinoamérica. No recibí respuesta de ninguna, salvo una en Argentina que dijo que no le interesaba. Y una persona me dijo, de una de las editoriales, mira, aquí nadie va a leer tu libro. Yo te aconsejo que busques un agente literario. Yo no tenía idea que los agentes literarios existían, pero en ese momento venía pasando por Caracas Tomás Eloy Martínez y él me habló de Carmen Balcells y me dio la dirección. Mira, hace un segundo de interrupción. Fijaros que ella manda su libro a un montón de editoriales, nadie le hace ni caso, ni siquiera le contesta, y gracias a que luego contacta con esta mujer, consigue que su libro se publique y se venda. Isabel Allende, que podría haber pasado como una figura desconocida para el gran público, pasa a ser una grandísima escritora, superventas a nivel mundial, porque contacta con ella y consigue vender sus libros. Publiqué el caso Sabolda y ella me escribió diciendo que si quería que ella me representara, pues con mucho gusto lo haría porque había leído el libro y le había parecido interesante. Le dije que no, que muchas gracias, que no necesitaba un agente. Poco después, ese libro empezó a tener una vida propia, se hizo una adaptación cinematográfica,
se hicieron varias traducciones y yo me di cuenta de que no podía controlar la gestión de los derechos, mucho menos la negociación, que estaba perdiendo muchísimo dinero, y entonces fui a hablar con ella y le dije, Carmen, quiero que me representes. Entonces ya estaba en la diagonal. Vale, este es uno. Y este es otro que habla Vargas Llosa. Una noche. Habla un tal Carlos Barral. Carlos Barral era un editor de la editorial Seix i Barral. Una noche, Carlos Barral le pidió a Carmen Balcells, en un bar que estaba... ¿Dónde estaba? Ahí mi memoria. Bueno, en un bar determinado de Barcelona, que se ocupara de los derechos de autor del editorial Seix i Barral. Carmen Balcells preguntó, ¿y cómo se hace eso? Carlos Barral le dijo, pues vas a ser agente literario, y yo soy amigo de los escritores, para mí es muy incómodo hablar de dinero, ocúpate tú, y entonces vas a ser una empleada de Seix i Barral y vas a tratar con los autores en nombre de Seix i Barral. Ese momento fue el momento providencial en que cambió la historia de las ediciones en lengua española y de las relaciones entre los autores y los editores. Porque Carmen Balcells empezó a trabajar como agente literaria para la editorial Seix i Barral, y a las 24 horas se dio cuenta que había algo absolutamente aberrante y antinatural en que una agente literaria fuera empleada de un editor, porque la condición natural de la agente literaria era ser agente de un autor frente al editor. Y Carmen Balcells, con el coraje y la insolencia que siempre la han caracterizado, fue donde Carlos Barral y le dijo, Carlos, yo no puedo ser agente literaria tuya, tú eres el enemigo, y yo voy a ser agente literaria de los autores frente y contra ti. Carlos Barral era una persona tan absolutamente extraordinaria, casi tan extraordinario como Carmen Balcells, que le dijo, Carmen, tienes toda la razón del mundo. Anda, vete, sé agente de los autores y ven a discutir conmigo y contra mí. Bueno, eso es lo que hizo Carmen Balcells. El día que Carmen Balcells hizo eso, cambió mi vida y cambió la vida de decenas y acaso centenares de escritores de lengua española. Para que veáis, ya por último, el afecto, el reconocimiento y el agradecimiento que todos estos grandes escritores le tenían, cuando esta mujer falleció, en el periódico escribió una necrológica, Vargas Llosa, y dice esto: Carmen queridísima, hasta pronto. El escritor hispano-peruano, premio Nobel, recuerda la figura de la agente literaria, 23 de septiembre de 2015. Hay una caricatura ahí de Vargas Llosa y ella. Dice, la noticia me ha caído como un rayo. Hace 3 días estuve despachando, comiendo, cenando con ella y todo el tiempo tuve el siniestro presentimiento de que sería la última vez que la vería. Estaba siempre muy lúcida, llena de proyectos, realistas y delirantes, como si fuera a vivir siempre, pero su físico estaba realmente en ruinas y era imposible no preguntarse cuánto tiempo más esa ruina física seguiría sosteniendo a esa maravillosa cabeza y esa energía indómita. Carmen Balcells revolucionó la vida cultural española al cambiar drásticamente las relaciones entre los editores y los autores de nuestra lengua. Gracias a ella, los escritores de lengua española comenzamos a firmar contratos dignos y a ver nuestros derechos respetados. De otra parte, ella indujo y hasta obligó a los editores de España y de América Latina a volverse modernos y ambiciosos, a operar en el amplio marco de toda la lengua y a sacudirse la visión pequeña y provinciana que tenían. Además, fue mucho más que un agente o representante de los autores que tuvimos el privilegio de estar con ella. Nos cuidó, nos mimó, nos riñó, nos jaló las orejas y nos llenó de comprensión y de cariño en todo lo que hacíamos, no solo en aquello que escribíamos. Era inteligente, era audaz, era generosa hasta la locura, era buena, y su partida deja en todos los que la conocimos y la quisimos un vacío que nunca nadie podrá llenar. Carmen, queridísima, hasta pronto. Para que fijaros la estima que le tenían estas personas que han sido genios de la literatura. Bueno, en definitiva, para concluir, ya os digo, como os decía en un principio, realmente no es tan importante qué hizo, sino cómo lo hizo. Y el mensaje que podemos sacar todos de esto, como de otras personas, ¿de acuerdo? Es lo que os digo, lo importante que muchas veces es, tanto para alcanzar el éxito profesional como la felicidad personal, la actitud ante las cosas.
¿de acuerdo? Y cómo muchas veces no basta con tener, yo tengo tal título, tengo tal doctorado, tengo tal máster, casi más importante que eso a la larga es cómo tú reaccionas ante los fracasos, cómo tú te mueves, cómo tú perseveras, ¿de acuerdo? O sea, que es muy importante muchas veces se logra más por eso, por la actitud, que por los méritos académicos que uno tenga acreditado, ¿de acuerdo? Como importa lo que os decía en un principio. Pues sí, es verdad que la inteligencia es importante, pero también lo que os decía, la valentía, ¿no? La audacia, la perseverancia y la capacidad de trabajo. Entonces, bueno, pues simplemente porque considero personalmente que ejemplos así son útiles, sobre todo pues en momentos de fracaso, en momentos de duda, pues por eso, pues bueno, quería daros a conocer el testimonio de esta mujer. Es todo por hoy. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna pregunta, un comentario. Bueno, mientras miramos si hay una pregunta, a mí me ha encantado, o sea, es una, además del cierre que has hecho, es una cita también de que la vida en general tiene todos los colores del arco iris, incluido el negro, porque pues hay todo las gamas de lo que se puede vivir. Un ejemplo de emprendimiento pensado ¿no? Con el objetivo de ayudar a la gente. Al final sí, ella hace su negocio, su vida, pero detrás o como resultado ayuda a una cantidad de gente, ¿no? O sea, porque está ahí luchando no solo por ella, sino por los demás, que creo que eso seguramente fue algo que le dio un impulso importante a su vida y hace que la recuerden y la quieran tanto las personas a las que ayudó y que seguramente muchos se han seguido beneficiando de lo que ella logró, ¿no? Con su vida. Yo te agradezco la charla, Carlos, porque me ha encantado. Además, eso has ido haciendo como aplicaciones posibles a nuestra vida, ¿no? Eso, pues capacidad de superar los fracasos o encajar situaciones o resurgir a pesar de no ser nada, ¿no? Cuando has dicho esta señora, no sé, en un mundo de hombres o pues igual no físicamente muy agraciada y fue muy capaz de lograr muchas cosas. Y yo te quería preguntar por no sé, ¿cómo ves tú los trabajos en equipo? A mí me ha llamado la atención cuando nos has dicho, ¿no? Como estos grandes hombres con muchísima inteligencia teórica, muchas publicaciones, pero quizá no rendían lo suficiente y se unen con ella y consiguen que eso sea mucho más fructífero, como han mostrado en el vídeo posterior. Yo veo que a mí personalmente, en general, creo que nos cuesta un poco esto de los trabajos en equipo o cuando mandas trabajos, ¿no? Como profesor, si es en equipo, la cara de los alumnos suele ser de menos agrado que si lo mandas individual. ¿Y qué lecciones podemos sacar de aquí, ¿no? De cómo, pues igual nos toca negarnos un poco para sacar más provecho. La verdad es que esto no sé si es un buen ejemplo para hablar del trabajo en equipo, porque aún es verdad lo que he dicho de que su labor fue fundamental. Isabel Allende siempre dice que la labor de Carmen Balcells fue instrumental para el boom latinoamericano. Es verdad que se puede hablar de trabajo en equipo, pero cada uno tenía sus parcelas muy deslindadas. No colaboraban realmente en lo que era la creación de la obra. Yo creo que esto, aquí es que había egos también muy grandes y probablemente esto funcionaba porque cada uno tenía muy acotada su misión. Yo creo que esto no es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Es verdad que era importante la figura del escritor porque es la parte intelectual, la figura de ella que es la labor comercial, y como sin esta labor pues ellos no habrían alcanzado el éxito y el reconocimiento, pero tampoco creo yo que es una colaboración, pero yo no lo llamaría un trabajo en equipo porque realmente no se ponen juntos a hacer los libros, a redactar y tal, sino que ella secunda el trabajo de ellos, pero con su parcelita, que ya os digo que está muy acotada, muy delimitada. Son espacios como muy estancos los de cada uno. Y luego además es que ella tampoco es un ejemplo de trabajo en equipo, porque sí es que es verdad que apostó por ellos, les ayudó, les dio facilidades, pero luego ella internamente en su agencia
ya os digo, sí que es verdad que acabó constituyendo un equipo y sí que es verdad que había muchas cosas que las delegaba y es verdad que cuando esto alcanzó un volumen gigantesco, ya os digo, entre 15 y 20 personas trabajaban para ella, pero no debía ser nada fácil trabajar con ella, porque ella, que vivía para trabajar, sacrificando su vida personal y la relación con su marido y con sus hijos, pues claro, sus empleados no estaban dispuestos a hacerlo y ella pretendía que sí. Ella pretendía que si yo trabajo aquí de 9 a 9, todo el mundo trabaja de 9 a 9. Y si yo trabajo un domingo, aquí todo el mundo trabaja un domingo. Entonces no es un buen ejemplo de trabajo en equipo y mucha gente abandonó su agencia, mucha. No aguantaba su ritmo de trabajo, sus cambios de humor, etc. O hubo otra gente que sí. Luego también es que era muy difícil saber porque había gente que le caía en gracia y otra no. Entonces, esto no es un ejemplo de trabajo en equipo, aunque bueno, está claro que aguantándola o no aguantándola, al final ella también necesitó gente, o sea que partió sola y la idea fue suya y fue ella la que fue valiente y fue perseverante, pero al final si su agencia se desarrolló fue gracias a los demás. O sea, que decir que es verdad que tanto la labor del escritor como su labor como agente empezaron siendo trabajos muy individuales y méritos casi exclusivos de una persona, pero luego al final se tuvo que apoyar en otros para alcanzar el desarrollo. Pero fíjate, decías tú que el trabajo en equipo es complicado, pues es que esto es un ejemplo de que es complicado, no de que, no sé, yo creo que lo que digo, porque aquí eran parcelas estancas, cada uno hacía lo suyo, se respetaban y, bueno, ella era muy consciente de que necesitaba a los autores, ella los tenía por genios, entonces ella no se atrevía, a lo mejor las borderías que ella soltaba a sus empleados a los escritores no se las decía. No lo sé, sí, es verdad lo que dices tú, que el trabajo en equipo es complicado, pero de aquí es que no sé muy bien. O sea, la única lección que necesitamos es que las iniciativas y las ideas las puede tener alguien, pero sí, luego se tiene que apoyar en otros. Es muy difícil el éxito, sobre todo el éxito a gran escala, que resida solo en una persona. Pero aún siendo necesario el trabajo en equipo, sí es complicado. Yo creo que, no sé, me es difícil decir cómo funciona el trabajo en equipo, pero a lo mejor el hecho de delegar, confiar, respetar, muy importante el respeto, eso puede hacer, si por supuesto la gente a la que tú delegas responde y es cumplidora y es responsable, pero si tú yo qué sé, delegas y confías y le dejas que haga, pues puede ser una manera de que esto salga adelante. Pero claro, tiene que ser gente que se implique y que se lo tome en serio. Muy brevemente, bueno, Carlos, muchas gracias. Me ha encantado la conferencia. No he podido llegar desde el principio, pero quería preguntar ¿cómo has dado tú con esta mujer? ¿Qué es lo que te ha movido a qué se debe que te hayas interesado por ella? Y luego, una pregunta, ¿cuál te parece que es la virtud que tú más destacarías en ella y cuál crees que es el defecto que nos recomendarías evitar más de los que ella tuvo? Vale, o sea, son como tres cosas. Pues ¿cómo supe de ella? Pues la verdad es que ahora no lo sé. Yo en vida ya sabía que ella existía, en vida de ella yo ya sabía que existía, no lo sé. Me imagino que porque leí algo en los periódicos o escuché alguna entrevista de ella. No lo sé, ella al principio de su vida daba poquísimas entrevistas, hacia el final, sobre todo porque yo creo que quiso ella misma, yo creo que lo mismo, ella era catalana, empresaria catalana, o sea que yo creo que hacia el final de su vida empezó a dar entrevistas, porque era cuando estaba tratando de vender la agencia y para darle notoriedad y visibilidad fue espabilada y, sin decirlo públicamente, estoy publicitando mi agencia, yo creo que dio entrevistas para que se conozca mi agencia, cuando ella la quería vender. Entonces, pues no sé cómo supe de ella, pues o leyendo algo en la prensa o alguna entrevista o algo, cuando ella todavía estaba en vida y en los medios y tal, creo que supe eso. Pues virtud, pues yo creo que la perseverancia, no dudo entre la perseverancia y la valentía, pero bueno, a lo mejor me quedaría con la perseverancia. Es verdad que su agencia despuntó muy rápido, pero que tuvo la suerte de estar en el momento justo, en el lugar adecuado y despuntó, pero luego supo mantener eso y supo luchar y tal. Entonces, bueno, perseveranza y valentía. Y, por supuesto, lo peor de ella, pues la soberbia. O sea, yo considero que la humildad es súper bonita. O sea, que decir que es que no porque tú manejes millones de euros, no porque tú te codes con esta gente, debes perder la humildad. Porque es que además
sí es verdad que la idea es tuya y hay mucho mérito tuyo, pero una sola persona no logra todo, con lo cual no te puedes creer por encima de los demás porque en cualquier momento te va a sacar al suelo, o sea que decir, puedes volver abajo, o sea que, no sé, la soberbia es asquerosa, o sea que, porque es que además, no porque tú estés aquí, que no solo depende de ti, hay mucha gente que te apuntala, no te puedes creer superior a los demás porque mucha gente te está apuntalando y los necesitas y además que es que puedes volver a estar abajo tú. Y aunque siempre te quedases arriba, no lo sé, no lo sé. O sea, que decir que pues sí has logrado muchas cosas, manejas mucho dinero, pero bueno, no dejas de ser una persona con sus miserias y tal. O sea, que no, que eres uno más y es verdad que hay muchas cosas que se escapan de ti y como decía Einstein, en muchas cosas está Dios paseándose de incógnito. O sea, que decir que yo qué sé, que hay muchas cosas que no, que son muchas, también hay casualidad, hay suertes, hay cosas que si es inteligente te das cuenta que tú esto lo has logrado pero no depende de ti. Entonces no se puede ser prepotente, hay que ser humilde. Además, si eres prepotente puedes caer en el error de confiarte, relajarte, no seguir esforzándote y entonces puede que empiece tu declive, empiece tu fracaso. Si tú eres humilde, yo creo que sigues expectante, sigues atento y receptivo a mejorar, a seguir haciendo las cosas lo mejor posible. También si tú eres prepotente, hay mucha gente interesante que no vas a llegar a conocer, que se va a alejar de ti, que te va a evitar. Si eres humilde, es más fácil que seas receptivo. No sé, eso, respondiendo a tus 3 preguntas, eso diría yo hoy. Bueno, pues muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Entonces, pues muchas gracias. No.